Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Bienvenido. Saludo a los que han comenzado a conectarse. Bienvenidos. Voy a invitar a una de las personas que nos van a acompañar hoy en este vivo. Hola Nancy. Hola, ¿cómo estás, Sergio? Bien, ¿vos cómo estás? ¿Todo bien? Excelente. Ahora sí. Excelente. ¿Vos Excelente. me ves bien? ¿Me ves cerca? Perfecto. Está Bien. muy bien. Ok. Ok. Voy a invitar también a quien nos va a estar acompañando en esta transmisión. Vamos a esperar que se sume. Ahí acabo de enviarle la invitación. Ahí está. Perfecto. Esteban, Buenas tardes a todos. Hola, ¿se escucha? excelente. Perfecto, Perfecto. excelente. Bien, comenzamos. Bienvenidos a este nuevo encuentro de Su Voz Sos Vos. Te agradezco por acompañarnos, es realmente un placer que Papi, estés conectado, que estés conectada con pasar nosotros, la que charla que puedas estoy estar transmitiendo. allí presente. Así que bueno, me presento, mi nombre es Sergio Rosales, y hoy estoy acompañado por Nancy Juárez. Nancy es intérprete en lengua de señas argentina, y estoy acompañado también por el doctor Esteban Chavarría. Te cuento que es un equipo interdisciplinario. Está formado por profesionales, por estudiantes y por personas que están enfocadas en el trabajo, en la niñez, en la adolescencia y en la familia. Esto para la formación, para la contención, la prevención, el acompañamiento y la promoción, pensado para todas las personas que aman la vida y que la respetan desde el momento de su concepción y hasta el momento de la muerte natural. Nosotros en Sus Voz, nuestra misión es levantar la voz precisamente por aquellos que no pueden hablar, que son en este caso la mamá y el bebé. Te invito a que puedas darle like a esta transmisión para que la compartas también en tus redes, para que arrobes a tus amigos, a tus conocidos, para que viralice esta transmisión. Hoy tenemos un encuentro especial, ¿sí? Tenemos un encuentro especial. Todos los encuentros han sido especiales. Si vos venís siguiendo nuestros encuentros desde que empezamos por Facebook y luego más o menos a mitad comenzamos con las transmisiones por Instagram, habrás visto que cada encuentro fue especial, ¿sí? Y este es un encuentro especial también. Por otro tema, aparte de la temática que se va a tocar hoy, es porque esta es el último encuentro, la última charla del ciclo 2021. Esta es la última charla de este año y Dios mediante, el próximo año estaremos encontrándonos nuevamente en este espacio, en el vivo de Instagram, para seguir compartiendo charlas, encuentros
con todas aquellas personas que también como nosotros defienden la vida. A lo largo de este ciclo nosotros hemos tenido diferentes invitados, ¿sí? Cada uno de ellos nos han enriquecido con su presencia, con sus palabras, y nos da un panorama muy amplio en este tema de la defensa de la vida, porque cada uno de nuestros invitados ha encarado el tema desde la perspectiva del lugar que ocupa dentro de la sociedad. ¿Qué quiero decir con esto? Hemos tenido la perspectiva desde la medicina, ¿sí? Con profesionales de la medicina. Hemos tenido la perspectiva desde los activistas, personas que promueven marchas, organizan marchas en defensa de la vida. Hemos tenido puntos de vista desde la política también, desde la filosofía, y en cada uno de estos encuentros nos ha ayudado a tener un panorama más amplio de esto que es tan importante. Y hoy en esta oportunidad tenemos el privilegio de contar con un invitado especial. En este caso se trata de Felipe Luis Mujica Cortés. ¿Quién es? Felipe es cristiano, es padre, es esposo, pero también es profesor en filosofía, es licenciado en educación, es magíster en educación, diplomado en neurociencia aplicada a la educación, diplomado en la argumentación de ideas del siglo XXI y diplomado también en la psicología educacional. Actualmente se dedica a dar charlas, conferencias, presentaciones sobre temas de actualidad que afectan a la sociedad. Así que vamos a invitar ahora a Felipe para que se sume a la transmisión. Ahí acabamos de invitarlo y esperamos un momentito que se conecte. Así que tenemos una charla muy, muy interesante hoy. Hola Felipe. Hola, ¿se escucha? ¿Se escucha o no? Te escuchamos bien. Perfecto. Y queremos bendiciones. Queremos darte la bienvenida y agradecerte el espacio, el tiempo que has brindado, darte la bienvenida por haber aceptado nuestra invitación. No sé si escuchaste la presentación que hicimos. ¿Querés agregar algo más? ¿Algo? Que estoy felizmente casado. Siempre digo eso porque después mi esposa ve el Instagram. Así que estoy muy felizmente casado. No, feliz, muy bien la presentación, gloria a Dios, gracias. Yo me siento muy honrado por la presentación. Además me encanta escuchar mi nombre completo dicho en argentino. Suena mejor que en chileno. Bueno, Felipe, muchas gracias. Muchas gracias de nuevo por estar en este espacio, en esta la última charla de este año. Y bueno, la temática que hoy queremos abordar es muy interesante porque estamos hablando de abordar la ideología de género desde la prevención. Así es. ¿Sí? Comentaba a quienes nos escuchan, quienes nos ven, que nos acompaña Nancy en la traducción de lengua de señas y el doctor Esteban Chavarría. Así que bueno, te dejo, Esteban, para que comiences. Lo último no lo escuché. Hola, perdón. Perdón, no estoy viendo... Sí. Ahora sí. No estoy viendo a Felipe, ¿puede ser? ¿O mi conexión funciona mal? Aquí yo lo estoy viendo, aquí lo tengo en pantalla. Bueno, yo no lo estoy viendo, pero bueno, voy a hacer una pregunta para Felipe. Y bueno, Felipe, yo no te veo, pero bueno, una vez más, gracias por ahí, ¿o no? aceptar la invitación. Pero Felipe, quiero comentarte un cuadradito negro en su lugar. ¿Estará bien eso? Esta es una transmisión internacional. Tenemos 3 personas conectadas. Siento desde como París. que te veo, Melissa, lo veo a usted como medio pegado, a la intérprete la veo bien. Analia Chavarría, también tenemos a tu amiga Cele Calvo, que está acá desde el sur, y tenemos gente conectado desde La Pampa, desde Concordia, sí. Y bueno, desde
muchos lugares. Ahí no escucho No te nada, veo, Felipe, no sé pero si bueno, comienzo a hablar, la primera no. pregunta es, Ya, a ver si tiempo, nos como que podés está haciendo hablar, signo de ¿sí? tiempo. Ya, A ver, permiso, me voy a meter ahí sí. un poco en la charla porque yo le estoy escuchando a Esteban y le estoy escuchando a Felipe, pero me parece que entre ustedes dos no se están Ah, escuchando, ¿puede ser? yo no escucho a Esteban, nada, no Lo lo estoy escucho escuchando nada. a A ambos. Felipe no lo veo ni lo escucho. Ah, entonces tal Bueno, vez usted me dice lo que dice salgo y que el Esteban, porque yo que no lo escucho, escuchemos a Felipe. no escucho a Esteban. Voy a pedir, Esteban, si por favor podrías Salgo. desconectarte y volver a conectarte. Yo te vuelvo que podés salir y volver a entrar, yo te vuelvo a hacer la invitación. Ahí bien, ahí está, ahí salió. Ya. Y ahora voy a volver a invitarlo, a ver si tenemos mejor conexión en esta oportunidad. Sí. Yo estoy muy contento de poder conocer a Esteban onlinemente, porque siempre solo hemos hablado por teléfono. Entonces ahora poder verlo y conversar. Ahora sí, otra cosa. Ahí está mi amigo Felipe. Gusto, bendiciones. Crack. ¿Cómo estás? Muy bien, Ahí pues está. Esteban, gusto en vernos así, mucho más cercano que por el celular. Sí. ¿Qué tal, Felipe? Felipe, perdón, no sé si me escuchaste que nombré desde dónde nos estaban viendo, ¿no? No, nada, no escuché nada. Bueno, mira, te comento rápido, nos están viendo desde París, están conectadas 3-4 personas, Melissa, Analía, Sandra, un amigo que también se llama Alá, él es sirio, habla francés, creo que un poquito español también, así que bueno, pero están conectados. También tenemos gente, está tu amiga Cele Calvo, Sí, grande la Cele. Cele Calvo siempre ahí, grande Cele. Y tenemos gente desde Concordia, La Pampa, bueno, y desde Miami también, así que Felipe, todas las expectativas en esta charla, yo la estoy esperando hace mucho, quiero informarme, así que bueno, gracias por la invitación, así que estamos para empezar, Felipe. Desde México, bueno, ya está, desde México, desde toda parte de Latinoamérica, conectados para esta charla. Felipe, dígame. ¿Qué es la ideología de género? Ya, esa es una muy buena pregunta. Creo que para poder hablar de la ideología de género desde la prevención, primero tenemos que establecer qué es. Y ese es un tema, porque claro, algunos dicen la ideología de género no existe, cambian el término por perspectiva de género. Hablemos de o ideología de género o de perspectiva de género, estamos hablando de lo mismo. ¿Y en qué consiste? Yo creo que aquí lo voy a definir brevemente para todo lo que podríamos decir. Pero la perspectiva de género o la ideología de género es una cosmovisión, es decir, es una forma de entender literalmente cada área de la vida y de la sociedad. Nosotros muchas veces pensamos que la ideología de género trata sobre solo y exclusivamente lo sexual y ese es un error. La ideología de género trata sobre la sexualidad, sobre lo político, sobre la educación, la familia, incluso la economía. De hecho, si nosotros nos remontamos o volvemos a los autores que plantean la base, que son Michel Foucault, Herbert Marcuse, yo siempre los nombro, pero es que son ellos, Simone de Beauvoir, la misma Judith Butler, por ejemplo, entre otros, tendríamos que decir que ellos plantean una cosmovisión y buscan reformular, refundar toda la sociedad, no solamente la sexualidad. Importante. Ahora, ¿en qué consiste? Bueno, puntualmente en lo que refiere tal vez a la sexualidad, la ideología de género lo que hace es buscar ganar adeptos manipulando la información. Se manipula la información política, la información educativa, la información psicológica. Por ejemplo, puntual y específicamente en esta materia de lo sexual, por ejemplo, se manipula la información referente al desarrollo psicológico y sexual de las personas. Y algo muy interesante es esto, que la ideología de género gana adeptos porque la ideología de género apela a validar los deseos
instintos y concupiscencias más bajas y pecaminosas del ser humano. Es decir, en términos muy sencillos, la ideología de género valida y hasta cierto punto le da la razón a aquellas personas que tienen, digamos así, o que se encuentran luchando con concupiscencias o con pasiones pecaminosas, y les dice, ¿sabes qué? Ese deseo pecaminoso que tú tienes no es malo, no es pecaminoso, sino que te define como individuo, y por lo tanto para tú ser feliz tienes que darle rienda suelta. Eso lo hace con lo sexual, pero lo hace en todo ámbito de lógicas. Por ejemplo, los promotores de la ideología de género son aquellos que promueven la violencia, la agresión, las revoluciones políticas violentas y el levantamiento en contra del Estado, de la Iglesia y en contra de la familia. Y es así como la ideología de género, esta cosmovisión que trata de manipular la realidad o la percepción que tenemos de la realidad, colocando al sexo como centro y desvirtuando la información de las diferentes ciencias, pone su foco en los jóvenes. ¿Y por qué en los jóvenes? Porque los jóvenes tienen conflictos de identidad. Y como tienen conflictos de identidad los jóvenes buscan hacer algo, descubrir su identidad. Y la ideología de género les dice, si tú das rienda suelta a tus pasiones y tus deseos, vas a descubrir quién eres. Y esa es la gran mentira que define a esta cosmovisión. Excelente, Felipe. Excelente, muy clara la definición. Yo creo que, no sé si, Gracias. si alguien pudo haber dicho o pudo haber quedado con alguna duda. Yo creo que fue muy, muy clara, porque dejaste bien en claro cuál es la baja, de qué se trata, cómo trabaja a través de la manipulación, cómo presenta aquello que hasta hace un tiempo o que naturalmente está peleado con la verdad, lo presenta como algo bueno, como algo verdadero, y cómo apunta justamente en esa etapa de la vida, que es la juventud, donde se generan o donde están presentes estos conflictos, ¿no? Como el conflicto de identidad. Y con respecto a esto que vos mencionabas, hablabas un momentito, hace un momentito hablabas acerca de manifestaciones violentas y demás, ¿no es cierto? Quería preguntarte esto, ¿no? ¿A qué se debe que haya tanto desánimo y tanta ira, tanta violencia en estas nuevas generaciones, ¿no? Que parece que está presente en la sociedad, pero como que está exacerbado en las nuevas generaciones. ¿A qué se debe? Esa es buena pregunta esa. A mí me gustaría volver aquí a un par de versículos bíblicos. Por ejemplo, Colosenses, el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 21 dice: Padres, no exasperen a sus hijos, no sea que estos se desanimen. Y después, y por ejemplo Efesios capítulo 6, versículo 4 dice: y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Fíjate que es interesante, y esto yo lo hablo más desde la psicología, no desde la filosofía, sino desde la psicología y desde mi experiencia como docente. Es interesante pensar en esto. Los jóvenes que más desánimo o ira tienen son aquellos jóvenes que, digamos así, son criados bajo la lógica del laissez-faire, o haz lo que quieras. Tal vez han escuchado ese término, haz lo que quieras, el laissez-faire, hacer lo que uno quiera, como una libertad absoluta. Muchos padres hoy día, lamentablemente, y aquí yo directamente voy hacia los padres, cristianos y no cristianos, tengo que ser sincero, cristianos y no cristianos, muchos padres lamentablemente han comenzado a diluir o han asumido una actitud en donde su responsabilidad de crianza se ha diluido. Entonces tenemos familias que se dedican a entregar, por ejemplo, todos los elementos materiales necesarios para la existencia, subsistencia, para la vida, pero, y aquí viene un punto importante, pero dejan de entregar los elementos que son necesarios para el desarrollo de la vida espiritual y psicológica. Son los niños que
no son alimentados en su vida espiritual y psicológica los que después se transforman en adolescentes desanimados y con ira. Y hoy día tenemos a niños que están, digamos así, anoréxicos, están hambrientos de amor y que se están transformando en adolescentes. Y esa hambre de amor que va vinculada con el colocar normas, el colocar reglas, el decir sí cuando es correcto y el decir no cuando es incorrecto, se vuelven jóvenes desanimados, con ira, y esa ira y ese desánimo lo proyectan hacia toda figura de autoridad. De hecho, me gustaría señalar, por ejemplo, algo que dice Proverbios. Proverbios en el capítulo 22, versículo 6, dice: instruye al niño en su camino, y cuando sea mayor no se apartará de él. Esto es interesante, y esta es una reflexión para mí como padre y para todos los padres que nos pueden estar escuchando, nos escucharán. La Biblia, yo como usted, como cristiano, la Biblia establece promesas que son incluso principios para la crianza. Y la Biblia dice: si un padre instruye al niño en el camino de Dios, cuando éste sea mayor no se va a apartar de él. Entonces nos tenemos que hacer la siguiente pregunta: ¿por qué de pronto tenemos niños que vienen de familias cristianas y que se apartan del Evangelio, que tienen desánimo, que están airados y que proyectan su ira hacia sus padres, hacia la iglesia y hacia Dios? Yo veo dos opciones. Una, la Biblia me dice algo, pero se equivocó, y como soy cristiano, la Biblia no se equivoca. O dos, los padres no hemos sabido entregar alimento psicológico y espiritual a los niños para instruirlos en el camino del Señor, y que para cuando sean mayores no se aparten del Evangelio. Por lo tanto, hoy día tenemos que hacer una reformulación, una reflexión y reformularnos si es que estamos educando a los niños desde los preceptos bíblicos, para que sean adolescentes y adultos en el Evangelio. Y aquí quiero hacer una aclaración breve. Criar a un niño en los preceptos bíblicos no significa que no va a ser un adolescente con conflictos. No. El adolescente naturalmente es conflictivo. Yo lo sé porque trabajo con adolescentes. Pero el niño que es criado y educado en el camino del Señor y en los preceptos bíblicos, cuando sea adolescente va a tener muchos menos conflictos con su identidad, con las figuras de autoridad, y cuando sea adulto y haya superado la adolescencia, va a ser un adulto que va a estar cimentado en la palabra de Dios. Hoy día vemos otra cosa distinta. Vemos niños que no son creados en los preceptos bíblicos, se vuelven adolescentes necesitados de amor, pero llenos de ira y de desánimo, y se vuelven adultos indiferentes, egocéntricos y narcisistas. Y eso es lo que hoy día está pasando tristemente con las nuevas generaciones. Y yo, que tengo 40 años, yo tengo ya 40 años de vida, mucho o poco para algunos depende, pero tengo 40 años, he visto generaciones pasar, he visto gente de los 10 y hoy día tienen 20, o de los 12 y hoy día tienen 25, y he visto los que han crecido como adultos firmes en Cristo y aquellos adultos apartados del Evangelio. Y siempre la familia es la clave. Eso. Qué bárbaro, ¿no? Porque pensaba, y ahí te doy Esteban para que continúes con la, ¿no? Pero pensar en esto mismo que decías, cómo la ideología de género o digamos, esta ideología, ¿sí?, se presenta como de alguna manera, una liberación para la gente, ¿no? Pero tiene un efecto contrario, es como que me ata al desánimo, me ata a la ira, me ata, digamos, a la frustración. Esto de no tener una identidad clara desde el inicio de la vida, y no decir, bueno, nació una persona gestante o no gestante, como se propuso, ¿no? Como se quiere hacer pensar.
y privar a la persona de la identidad básica, ¿no? Niño o niña, la primera identidad que recibe antes del nombre, ya privarla es después marcarla para toda la vida, ¿verdad? Lo que tú dices, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, a lo que tú dices, aunque no lo tenía considerado mencionar, creo que es algo muy importante de señalar. La primera identidad que uno tiene es tu identidad biológica. Y tu identidad biológica es ser humano, hombre o mujer. Es tu biología. Eso es incambiable, no se puede cambiar. Tu identidad biológica es esa. Sin embargo, la ideología de género y, voy a decir algo, los padres que no cumplen su rol como padre o como madre desde la Biblia, de alguna forma están minando y están perjudicando el hecho de que los niños se identifiquen como lo que son. Y si después de eso, más encima, estos niños no crecen en una familia con preceptos bíblicos, con palabra de Dios, con principios y con una cosmovisión cristiana, evidentemente no van a poder andar en los caminos del Señor. Muchos de nosotros que ni siquiera nacimos en hogares cristianos, se nos enseñó la moral cristiana de pequeños. Y hoy día nos guste o no, y no nos podemos apartar de ella. No nos podemos apartar de la moral cristiana porque se nos instruyó en el camino de Dios. A mí, por ejemplo, es un testimonio breve. A mí se me instruyó en el camino de los 10 mandamientos de niño, siendo católico y de una familia católica ahí nomás, pero me hablaban de los 10 mandamientos de chiquitito. Y de grande tú ya no te los puedes sacar de la mente, porque es una semilla que comienza a dar fruto. Y como tú muy bien dices, cuando a los niños les quitamos su primera identidad, que es su identidad biológica, después de eso tenemos lamentablemente un quiebre o una fractura en lo que sería la construcción de la personalidad, que se va a traducir en personas incapaces de saber quiénes son. Y la ideología de género se alimenta de eso, del hambre que tienen los jóvenes por saber quiénes son. El problema es que les dice, tú puedes ser cualquier cosa. Y ahí está la cuestión. Nosotros no podemos ser cualquier cosa. Nosotros somos lo que Dios dice que somos. Y hoy como padres, nosotros tenemos que enseñarle eso a las nuevas generaciones cristianas. Incluso a los niños y a los jóvenes que no conocen a Cristo, hay que enseñarles que ellos pueden ser y que son lo que Dios dice que son. Entregarles una identidad. Bien. Excelente. Esteban. Bien, Felipe. Sí, justo, mira, acabas de decir una frase a lo último, que dijiste la construcción de la personalidad. Uh-huh. Y vos comenzaste la segunda respuesta con el tema de la disciplina y el poner pautas. Te hago una pregunta que no estaba, pero que la quiero hacer ahora. El tema de la construcción de la personalidad. Uh-huh. Tiene, o sea, vos como padre, como profesor que sos, la construcción de la personalidad, los padres tienen mucho que ver en eso, y la disciplina es la puesta de pautas, y la puesta de pautas también significa amor. Entonces, resumiendo, la construcción de la personalidad tiene que ver con los padres y con la puesta de disciplina, con la puesta de pautas, para que un chico sepa diferenciarse de que es un hombre o que es una mujer. Porque vos dijiste que los adolescentes, al no tener una visión, son fácilmente captados por esta nueva ideología, ¿no? Sí, claramente. Y a los adolescentes que, y aquí viene el punto, los adolescentes que no tienen padres, que tienen padres que no cumplen sus roles y que no tienen pautas o normas, claramente se vuelven presas fáciles de esta ideología. De hecho, por ejemplo, yo tal vez me gustaría mencionar, no voy a buscar la cita porque no la encontré,
Pero está este autor que yo siempre menciono, que es Roger Scruton, filósofo cristiano inglés, que murió el año 2020, murió el año 2020, a los 71 años. Filósofo fabuloso, yo lo descubrí hace poco. Es un filósofo cristiano, es conservador, y él cuenta su testimonio, y mira esto, un poco para darle fuerza a esto desde la historia. Él cuenta su testimonio. Él estaba en Francia en 1968, cuando fue el mayo del 68. Y él relata, esa fue una gran revolución política, sexual que hubo en Francia, como un movimiento hippie medio violento. Y él cuenta, y él lo vio desde lejos, vio todo lo que pasaba, una cosa así como el estallido de delincuencia que hubo acá en Chile, el 2000, hace un par de años atrás. Y ¿saben qué? Fue tremendo cuando él dice que lo único que él veía era, siendo él una persona joven también, él dice, yo lo único que vi fue a jóvenes carentes de identidad, sedientos de paternidad, y como no la habían encontrado en sus hogares, volcaron todo ese deseo de norma y orden, pero esta vez desde una perspectiva de la agresión y de la violencia, reclamándole a la sociedad por qué no les habían entregado lo que ellos necesitaban de niños. Esto es muy importante, porque si nosotros a los niños no le entregamos lo que necesitan cuando son niños, de jóvenes y de adultos, van a buscarlo, pero lo van a buscar siempre de una forma desvirtuada. Y es tan importante entonces que los padres cumplamos nuestro rol. Pero aquí viene un tema, y esto es lo complicado, porque todos hablamos de cumplir nuestro rol, y yo no voy a extenderme sobre este punto, solamente lo quiero mencionar. Pero la pregunta es, como cristianos, ¿sabemos cuáles son nuestros roles? Mira esto, como cristianos sabemos cuál es mi rol como padre, como cristiano sé cómo debo vivir como padre y como esposo. No sea que nos pase lo siguiente, que habiendo conocido a Cristo, aún estamos pensando como cuando no lo conocíamos. Y podemos tener corazones transformados, pero mentes que aún piensan como una persona caída. Bien, Felipe, buenísimo. La verdad que es tan corto el tiempo, pero bueno, vamos rápido, otra pregunta, buenísima. ¿Cómo se podría describir la realidad de los jóvenes cristianos frente a esta cosmovisión bíblica? Mira, es bien interesante, porque la verdad la realidad de los jóvenes cristianos, no sé cómo será en Argentina, pero voy a hacer una falacia de la generalización, y voy a asumir que en Argentina es como en Chile, que en Venezuela es como en Chile, que en París es como en Chile, y que en todo el mundo es como Chile. Hoy día tenemos jóvenes con una realidad heterogénea, es bien diversa. En general, tenemos jóvenes que pueden tener versículos bíblicos en su mente y se los pueden saber de memoria, pero al mismo tiempo esos mismos jóvenes pareciera que no son capaces de pensar haciendo uso de esos versículos bíblicos. Tú le puedes preguntar a cualquier joven cristiano de iglesia promedio que va y asiste, incluso un recién convertido, que te recite Juan 3:16, y posiblemente te lo va a recitar de memoria. Pero tenemos esto: las iglesias se han dedicado a enseñar a los jóvenes versículos bíblicos de memoria, lo cual está bien. Se han dedicado a decirles que no deben, fornicar, masturbarse, que deben ser fieles, que no deben mentir. Pero hay un elemento que no se enseña normalmente en las iglesias, y ese es el elemento de aprender a pensar bíblicamente. Yo aquí tengo que decir, mi pasaje favorito es Romanos 12:2, transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprendan cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Hago la siguiente pregunta: ¿por qué tenemos tantos jóvenes dentro de la iglesia que le preguntan a Dios cuál es la voluntad de Dios y parece que no la entienden? No es porque Dios no responda, no es porque Dios no les pueda decir, es porque hay algo que hoy día falta enseñar en las iglesias, y eso es renovar el entendimiento. En otras palabras,
buenas ideas, bonitos proyectos, pero el pensar bíblicamente es distinto. Testimonio más claro y ejemplo más concreto, Tito y Timoteo. Pablo les enseñó a sus discípulos no solamente la palabra de Dios, sino que tú ves en las cartas que Pablo les enseña a ellos a pensar en conformidad a la palabra de Dios y a tomar decisiones en la vida práctica en torno a la palabra de Dios. Y hoy día tenemos jóvenes cristianos que les cuesta mucho actuar, saber qué decisiones tomar. ¿Por qué? Porque no se les ha enseñado a pensar bíblicamente. Y quiero dar un ejemplo concreto, y por eso digo, la realidad de Chile es esta. No quiero generalizar, pero lo voy a hacer a modo de falacia, tratando de no cometerla. ¿Qué ocurre? Ocurre lo siguiente. Tú ves, por ejemplo, hoy día que en las iglesias se predica mucho acerca de lo hermoso que son las misiones, de lo bello que es ir y anunciar el evangelio a otras naciones, y hay un fervor tremendo por eso. Pero de pronto, cuando los jóvenes tienen que escoger una carrera, se les recomienda a los jóvenes que escojan una carrera que les reporte un buen ingreso económico, que les dé dinero, con la cual ellos, y con ese dinero ellos claramente van a tener un mejor estatus social. Entonces de pronto tenemos jóvenes que tienen conflictos, porque se les viene diciendo durante mucho tiempo que tienen que amar a Dios, que posiblemente tienen que predicar el evangelio, pero al mismo tiempo se les dice que cuando escojan una carrera, que su criterio rector sea no la voluntad de Dios, sino sea cuánto dinero van a ganar. Y yo aquí quiero decir algo. No importa si un cristiano es un humilde profesor de filosofía o médico. No sé, aquí yo no sé cómo será en Argentina, Esteban, pero un poco tirando la broma. Acá en Chile ser médico es grito y plata. O sea, tú eres médico y olvídate, tienes la vida solucionada acá en Chile. No, olvídate, no. Tal vez en Argentina igual, pero es así. Tengo que ir a Chile entonces. Bueno, porque aquí, bueno, o sea, de hecho, o sea, mira, un médico promedio gana 4 veces lo que yo gano. Gana 4 veces lo que yo gano. O sea, es una cuestión. Aquí el médico es, o sea, olvídate, es. Si te lo conmensurara, un día yo le dije a un hermano argentino cuánto ganaban los médicos aquí al mes. Y me dijo, eso lo ganan al año. No, lo ganan al mes. Ya, bueno, para que tengas una idea. Yo soy profesor de filosofía. Estudié para no tener trabajo. Yo estudié una carrera para ser cesante. ¿Ok? Pero ¿sabes qué es lo hermoso? Que estudié lo que el Señor me dijo. Amén. Y por su eterna misericordia, nunca me ha faltado el trabajo. Hasta me ha sobrado. Pero puede ser que tenga que esforzarme harto para ganar o no. De hecho, yo no encuentro que esté mal. Pero mi criterio rector en mi profesión no fue el ganar dinero. Fue hacer lo que Dios quería que hiciera. ¿Ok? Pero hoy día tenemos iglesias donde lamentablemente las familias y a veces hasta las mismas iglesias le enseñan a los jóvenes que su criterio rector tiene que ser el supuesto sueldo que van a ganar. Entonces te fijas que tenemos una dicotomía en las iglesias. No puede ser que yo le diga a los hermanos, oye, a los jóvenes tienes que estar dispuesto a dejarlo todo, irte de misiones, pero que cuando tengan que escoger una carrera le diga, ¿sabes qué? Tirando la broma, escoge medicina porque en medicina vas a tener mucho dinero y te va a ir muy bien económicamente. No puede ser, respetando a los médicos. Siempre respetando a los médicos, es una gran profesión. Interesante, ¿no? Interesante digamos, la perspectiva o digamos, la posición del joven ante este panorama, ¿no? Este panorama que estoy viendo, que la gran responsabilidad, una responsabilidad sabida, pero no siempre por ahí aplicada, de los padres, de los mayores, en la preparación, ¿cierto?, de la juventud, que a veces pensamos la juventud como el futuro cuando en realidad es nuestro presente, sí, ¿no? Y así es. ¿Cómo se relaciona? ¿Cómo se relaciona este panorama que me estamos hablando, que me estabas comentando, con la ideología de género que hablamos al principio? ¿Cómo es la relación entre el cristiano y esta ideología? A ver, la ideología de género es bien interesante, y aquí voy a hablar un poquito de filosofía. La ideología de género ocurre lo siguiente.
proviene de una escuela filosófica que es la escuela de la sospecha, la escuela de Frankfurt, una escuela filosófica, más allá del nombre, que en realidad lo que propone es que es necesario hacer una revolución ocurre que la ideología de género lo que hace es lo siguiente. Perdón, Felipe. Disculpa. Perdón. Sí. No sé si ocurrió, pero a mí se me cortó un momentito cuando estabas hablando de dónde venía la ideología de género. ¿Podríamos retomar ¿Lo repito? lo último que Sí. escuché de la ningún escuela problema. de Frankfurt? Sí. La ideología de género tiene sus bases dentro de otros elementos, pero tiene sus bases, podemos decir, de lo que es una escuela filosófica, que es la escuela de Frankfurt. Y esta escuela propone la necesidad de la modificación y de la destrucción y reconstrucción de los pilares de la sociedad, de todos y cada uno de los pilares de la sociedad, incluyendo a la familia como la entendemos hoy día. Por eso hoy día acá en Chile se quiere hablar de polifamilia, de familia, de distintos tipos de familia, tratando de, hasta cierto punto, arrinconar y sacar de la ecuación social a la familia tradicional cristiana. ¿Por qué digo esto? Por lo siguiente, porque la ideología de género hace algo tremendo y es esto. La ideología de género le dice a los jóvenes cuál va a ser su camino o cuál va a ser su proyecto de vida. Les dice a los jóvenes cuál va a ser su proyecto de vida. ¿Y cuál es el problema? Que los jóvenes están sedientos de proyecto de vida, pero al mismo tiempo la ideología, incluso la ideología de género, le va a decir a los jóvenes: no importa si tienes mucho o poco dinero, no importa si estudias medicina o estudias filosofía o estudias música o eres un vagabundo, da lo mismo lo que tú hagas. La ideología de género les dice a los jóvenes: lo importante es que tú dejes fluir todo lo que sientes. Y aquí viene el punto, que la ideología de género propone que para que los jóvenes dejen fluir todo lo que sienten, sean liberados y que puedan así como darse, no sé, como abrirse espiritualmente, un poco más o menos lo que ellos plantean, es que tienen que romper sus lazos familiares. Tienen que romper sus lazos familiares. ¿Y qué es lo que pasa? Y esto es tremendo, que cuando tenemos lazos familiares débiles, ¿ok? Lazos familiares débiles, un joven que se encuentre con la ideología de género va a verse mucho más influenciado y fácilmente va a encontrarle sentido a este discurso revolucionario, subversivo de la ideología de género, y va a romper los lazos con su familia. Por lo tanto, acá nosotros tenemos una doble responsabilidad. Por una parte, y esto es importante, entregarle a los jóvenes preceptos y principios de vida claros, y entregarle a los jóvenes una cosmovisión bíblica, enseñarle a los jóvenes a pensar bíblicamente. ¿Desde cuándo? ¿Desde que tienen 14, 15 años? No, desde que tienen 5 años, desde que tienen 3 años. Instruye al niño en tu camino, en su camino, y cuando sea grande no se apartará de él. Pero al mismo tiempo tenemos que entregarle a los jóvenes sentido de pertenencia. Primer sentido de pertenencia que un joven tiene que tener es con su familia. Segundo sentido de pertenencia que un joven tiene que tener es con su iglesia. No vale, o de muy poco sirve, que el joven tenga sentido de pertenencia con la iglesia, pero no tiene con la familia. Primero, todo joven cristiano que venga de un hogar cristiano tiene que tener sentido de pertenencia con su familia y después con la iglesia. Ahora, si el joven es cristiano pero viene de una iglesia, de una familia no cristiana, evidentemente nosotros como cristianos estamos llamados a, dentro de la medida de lo posible, a reforzar más aún su sentido de pertenencia. Pero el sentido de pertenencia, en el caso de, a lo que estamos hablando como prevención, de jóvenes de familias cristianas,
es, primero, una familia cristiana que entregue sentido de pertenencia y segundo, una iglesia que refuerce ese sentido. Y yo hoy día hago la siguiente pregunta, y una pregunta porque no la voy a responder ahora, pero ¿las familias cristianas saben dar sentido de pertenencia a sus hijos? Y segundo, ¿las iglesias están reforzando ese sentido de pertenencia? Y aquí doy un dato. El sentido de pertenencia es mucho más que juntarnos un día. Las iglesias lo están haciendo, saben dar sentido de pertenencia, y vuelvo a la pregunta anterior. Las familias cristianas saben, son conscientes de cómo dar un sentido de pertenencia a sus hijos. Eso es muy importante. Aquí puedo decir algo, disculpen que me extienda y que hable mucho, pero yo he visto familias no cristianas que le entregan sentido de pertenencia a sus hijos no cristianos. ¿Y saben qué? Son hijos que, aunque no son cristianos, son hijos que son mucho menos influenciables por ideas seculares, porque, aunque no lo crean, o por ideas del mundo, o ideas paganas y todo el tema. ¿Saben por qué? Porque la familia les ha entregado sentido de pertenencia. Es increíble. Hay principios en la Biblia que son para cristianos y no cristianos, que son para todos. Teniendo nosotros la Biblia, deberíamos volver a la palabra de Dios, sumergirnos en la palabra de Dios y tratar de descubrir toda la riqueza que hay en ella. Tremendo. Excelente. Esteban. Bien. Sí, mira, Felipe, yo tengo una pregunta y si no me la podés responder hoy, quedará pendiente otro live para una pregunta que yo tengo ahora y que se me venía armando en estos días. Yeah. Yo como médico en el consultorio, un profesor de cualquier materia, biología, matemática, historia, arte, que tiene a sus alumnos y yo, mis pacientes, en familias disfuncionales, donde yo, ¿cómo hago poquito a poquito para inculcarle ese sentido de pertenencia? Sabiendo que lo que vos dijiste de un principio, que la ideología de género es una manipulación. Sabemos ahora que, tanto en Chile como en Argentina, hoy estoy hablando con una chica en Chile que me decía que es terrible lo que están haciendo ahora en Chile con la educación sexual integral. Acá en Argentina, terrible. Tengo amigas que no saben qué hacer con sus hijos de 5 o 6 años porque la maestra le dice, vos podés decidir qué ser. Por ahora, hombre o mujer. Quizás el año que viene podés ser un conejo, podés ser un toro. Yo como médico o los profesores, que acá en el chat tenemos muchos, ¿cómo hacemos para poquito a poquito, con el poquito tiempo que lo tenemos ahí en la... ponerle sentido de pertenencia? Oye, es una excelente pregunta. Si tuviese la respuesta, lo más probable es que habría escrito un libro y estaría publicado y sería bestseller. Pablo, me pregunta tremenda, ¿no? Por eso. Darte una respuesta en, no sé, en 10 minutos o 5 minutos que quedan, queda para la próxima. Un irresponsable. Pero te quiero dar un... Sí, pero tratando de acercar un poco para para ser por lo menos bien educado. No te voy a responder, pero por último quiero dar la idea de que respondí algo. ¿Sí? Es una broma todo esto. No sé si se han fijado, acá en Chile estamos con elecciones presidenciales y cuando un candidato presidencial le preguntan algo que no sabe, él responde sin problema otra cosa, nada que ver con lo que le preguntaron, y así la gente que no sabe mucho de política piensa que respondió. Uno se da cuenta que no respondieron, pero voy a tratar de hacer lo mismo. ¿Cómo inculcar el sentido de pertenencia a los jóvenes que vienen de contextos disfuncionales? ¡Wow! A ver, ¿qué tendría que decir?
que tal vez podríamos seguir el modelo de Pablo. Y necesitamos, ¿por qué el modelo Pablo? Necesitamos que hayan pastores, y no refiero al pastor de título, sino gente dispuesta a pastorear, gente dispuesta a destinar tiempo, horas, a responder preguntas concretas con completa honestidad. Fíjate, yo te voy a decir una cosa, mi familia disfuncional, yo sin padre cristiano, adolescente sin padre cristiano, separados, completamente disfuncional, un manos de mi iglesia. Y cuando era joven, 18, 19, 20 años, yo dije, necesito saber qué significa ser un hombre cristiano. Iba a la Biblia y encuentro a Jesús, pero también dije, necesito ejemplos de la vida cotidiana. ¿Y sabes qué? Vi a varones, siervos de Dios, que me dieron en distintas áreas excelentes ejemplos de lo que era ser y lo que es ser un hombre en Cristo. Después tú vas creciendo y obviamente vas viendo la Biblia y vas entendiendo los modelos en la Biblia. Pero cuando una persona es joven, se es adolescente, tú necesitas al modelo físico presente, al líder que está ahí, que te puede responder preguntas concretas. Entonces la pregunta que yo haría hoy día es, ¿cuántos varones, cuántas mujeres hay en la iglesia? Para que los varones seamos modelos y ejemplo para los jóvenes, y para que las mujeres sean modelo y ejemplo para las señoritas más jóvenes. Recuerda una cosa, esto se olvida, pero la Biblia dice, mujeres mayores, a las ancianas, mujeres ancianas, eduquen a las mujeres más jóvenes. Y tú dices, ¿cómo? Bueno, la Biblia le está diciendo a las mujeres ancianas que sean ejemplo y modelo de las jóvenes. Y los hombres mayores tenemos que ser ejemplo y modelo de los jóvenes. Y te aseguro que eso va a ayudar mucho a que puedan construir una identidad en Cristo. El mejor ejemplo, Jesús. 3 años viviendo con sus discípulos para que lo tuvieran a él de modelo. Necesitamos modelos hoy en día. Perfecto. Felipe, en 3 minutos, ya. Aunque en realidad lo que te voy a pedir está impreso en toda la charla. Pero ¿qué mensaje le dejarías hoy a quienes nos están escuchando con respecto al tema de hoy, ¿no? A lo que hemos hablado? Yo creo que hay algunas ideas importantes. Quiero dar 5 ideas y después un par de versículos. Dice así, primera idea, padres, no desanimen ni lleven a sus hijos a la ira, sino más bien conténganlos. Segunda idea, padres, no entreguen a sus hijos todo lo que sus hijos quieren, sino denles lo que necesitan. Tercera idea, padres, instruyan a sus hijos en la palabra de Dios y no deleguen la instrucción moral o valórica a los colegios. Cuarta idea, iglesias, entreguen cosmovisión cristiana. Quinta idea, muy importante, padres e iglesia, enseñen a discernir a las nuevas generaciones lo que es el sentir de la carne, de lo que es el sentir del Espíritu Santo. Y hay 2 versículos bíblicos que a mi juicio resumen estas ideas. Juan 14:26, que dice así, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Y Jeremías 15:19 dice así, Dios me contestó y me dijo, yo soy el Dios de Israel. Si te vuelves a mí, yo calmaré tu dolor y podrás servirme. Si dejas de hablar tonterías y comienzas a anunciar lo que realmente vale la pena, entonces serás tú mi profeta. No te vuelvas tú a ellos, sino que ellos se vuelvan a ti. Hermanos míos, no nos volvamos al mundo, no pensemos como el mundo, sino que el mundo comienza a pensar como nosotros, porque nosotros, si somos hijos de Dios, pensamos como Cristo. Eso. Wow, tremendo. Excelente.
lamentablemente Un lujo. nos estamos quedando con nada de tiempo, apenas para poder cerrar, despedirnos. Agradecerte nuevamente, Felipe, todo lo que volcaste. Realmente nos quedamos con ganas no de una, sino de 20 charlas más. Sí. Posiblemente en el 2022 tengamos la oportunidad de hacerlo. Sí. Amén. Quiero aprovechar este espacio también para agradecer a todo el equipo de Su Voz Sos Vos, que durante todo este año ha estado trabajando intensamente y dedicando muchas horas de su tiempo, su precioso tiempo para generar este espacio y trabajar en diferentes lugares. Agradecer a los amigos de Su Voz Sos Vos que han hecho aportes tremendos para esta lucha que estamos teniendo en defensa de la vida. Amén. Y también decirles que si bien este es el último vivo o charla de este año, Su Voz Sos Vos, en Su Voz Sos Vos seguimos trabajando en las redes sociales, en participando de marchas y de toda actividad que se promueva en defensa de la vida. Te agradezco nuevamente, Felipe, por la participación, te agradezco, Esteban, también por el tiempo. Muchas gracias, Nancy, por también la inclusión en lengua de señas. Ha sido realmente un hermoso tiempo. Un momentito para saludarlos y para que ustedes saluden, por favor. Oye, yo quiero dar las gracias por este tiempo y por el honor de la invitación. Para mí ha sido una bendición, me siento honrado y agradecido. Eso es todo lo que quiero decir. Muchas gracias. Bien. Bueno, buenísimo la charla, todo el tiempo este año que hemos tenido, gracias a Nancy y a todos los del equipo que Sergio ha nombrado. Y Felipe, una vez más, muchas gracias, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, buenas noches a todos, muchas gracias por acompañarnos, les dejamos nuestros saludos y seguimos en contacto en las redes, en esta lucha en defensa de todas las vidas, de las dos vidas, de todas las vidas. Amén. Los saludamos. Amén. Estén bien. Bendiciones. Chao. Chao, chao, bendiciones. Y